Sí, empecemos por la depresión. Estás diciendo que eso no es una enfermedad como tal. En la diabetes te falta insulina, entonces te vamos a dar insulina y ya está. Pues en la depresión te falta serotonina. Así que lo que hacemos ahora es darte un medicamento que resuelve tu desequilibrio de un neurotransmisor. A día de hoy, eso lo que se ha podido constatar es que un modelo absolutamente falso. Entonces, ¿los antidepresivos sirven o no sirven? Ningún antidepresivo ha curado la depresión jamás, ni lo va a hacer. Los psicofármacos pueden ayudar, pero no son el tratamiento. La medicina olvidó la salud hace muchos años. Son enfermedades, enfermedades y enfermedades. Yo tengo un buen amigo psicólogo que hace no mucho le dije, tengo ansiedad. Y él obviamente me conoce y tal, dice, Carlos, tú no tienes ansiedad, tú tienes miedo. El miedo es una emoción absolutamente saludable. El miedo es una emoción básica. Lo que hemos hecho en estos últimos 20-30 ha sido psiquiatrizar las emociones. El miedo lo hemos convertido en ansiedad, la tristeza la hemos convertido en depresión. El miedo tiene tratamiento. La ansiedad, como tal, no. Más allá de un fármaco. A lo mejor no estoy alegre, pero no significa que no sea feliz. Doctor José Luis Marín, ¿qué tal estás? Encantado de estar aquí. He traído al podcast a muchos psicólogos y hoy te traigo a ti, que eres médico psiquiatra. Ajá. Creo que va a ser un podcast, un episodio muy interesante y de mucho valor para nuestra audiencia. Y lo primero que quería preguntarte es, ¿qué diferencia hay entre un psicólogo y un psiquiatra? Pues desde el punto de vista académico son dos carreras diferentes. La psicología es una carrera independiente, es una profesión relativamente nueva y la psiquiatría es una especialidad de la medicina. Al final el objeto de estudio tiene muchísimos puntos de contacto y en algunos casos incluso puntos de confusión. Esto es, hay algunas cosas. Básicamente la psicoterapia, lo que llamamos psicoterapia, la psicoterapia lo podemos hacer como técnica de intervención, podemos hacerla psicólogos o psiquiatras, ¿no? Pero inicialmente es el resultado de todo este proceso que comenzó hace muchos años, en todo caso de fragmentación del ser humano y de fragmentación de la salud. Pero, por ejemplo, si yo me encuentro muy triste considerando de que tengo una depresión, sí, o que voy al médico y él lo considera así, ¿a dónde me manda? ¿Al psicólogo o al psiquiatra? Pues donde quiera, depende de donde quiera. Desde el punto de vista práctico hay una diferencia importante. Los psiquiatras, como médicos, podemos recetar. Los psicólogos no pueden recetar. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, dependiendo de cómo sea esa depresión o ese trastorno, dependiendo de la intensidad y de la necesidad o no de utilizar algún psicofármaco de manera inicial, la derivación va a ser seguramente a un psiquiatra. Seguro. Si eso parece que no requiere medicación, que a mí me parece que la mayor parte de los casos no hace falta esa medicación, entonces la derivación puede ser directamente a psicología. ¿Y qué tipo de paciente recibe un psiquiatra? ¿Cómo es el día a día de un psiquiatra? Bueno, pues vemos cualquier manifestación del sufrimiento humano expresado en el ámbito mental, en el ámbito psicológico. El ser humano sufrimos por una enorme cantidad de causas y de circunstancias, ¿no? Y se manifiesta de muchísimas maneras ese sufrimiento en el ámbito de lo corporal, naturalmente, claro, y en el ámbito de lo psicológico, en el ámbito también de lo relacional, de cómo nos llevamos con los demás, ¿no? Los tres grandes ámbitos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Pues cualquiera de las manifestaciones en el ámbito de lo mental, de lo psicológico, porque el resto de las manifestaciones del sufrimiento son vistas por el resto de los médicos, especializados en diferentes aparatos, en diferentes sistemas, ¿no? Así que lo que nosotros vemos es eso, manifestaciones del sufrimiento. Manifestaciones del sufrimiento en términos generales y para entendernos lo típico, por supuesto, ansiedad, depresión, delirios, excesiva euforia, que sería, claro, los trastornos maníacos dentro de la fase maníaca, dentro del trastorno bipolar, cuadros delirantes, paranoides dentro del marco de las esquizofrenias, problemas con la alimentación, problemas con la comida, que realmente los trastornos alimentarios, eso es curioso, los trastornos alimentarios nunca son un problema con la comida,
se manifiesta en la relación con la comida, pero no solo un problema con la comida, lógicamente. Trastornos del sueño, hay muchísimas manifestaciones del sufrimiento humano en términos psicológicos. Porque enfermedades neurológicas o neurodegenerativas es para el neurólogo, Eso ¿no? es, Por ejemplo, eso es. Alzheimer. Exacto. Nosotros no sabemos, sinceramente, ¿no? Es verdad que esto es relativamente moderno también, porque inicialmente la psiquiatría era neurología, luego neuropsiquiatría y luego se fue separando en todo este proceso de superespecialización que llevamos viviendo en los últimos 50 o 60 años. Pero inicialmente era neuropsiquiatría, ¿no? Entonces ahí se veía un poco de todo. Pero después hubo mucho interés en fraccionar esta especialidad y hacer neurología por un lado, psiquiatría por otro. Entonces la neurología se queda de la enfermedad de Parkinson, con la enfermedad de Parkinson, con las demencias, con la enfermedad de Pick, la enfermedad de Alzheimer. Esto es con enfermedades, realmente con enfermedades del cerebro, enfermedades del sistema nervioso. Mientras que los psiquiatras nos quedamos entonces con los trastornos mentales. Esto es un matiz importante que ya no me lo has preguntado, pero aprovecho yo para contarlo, ¿no? Esto es, lo que nosotros vemos, en principio, los trastornos mentales, las manifestaciones del sufrimiento, en principio, no son enfermedades del cerebro. A pesar de que con frecuencia se habla de enfermedades mentales, hay mucha discusión en este momento, ¿no? Y no estamos seguros, algunos estamos seguros de que no, pero bueno, no quiero personalizarlo, ¿no? En general no estamos. Hay una corriente de la psiquiatría ahora mismo muy importante que estamos discutiendo que los trastornos mentales sean enfermedades y que la palabra o el concepto de enfermedad mental, que es algo que se dice coloquialmente, no parece que sea demasiado correcto. Tú lo has dicho, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad del cerebro. La anorexia nerviosa no es una enfermedad del cerebro, la depresión tampoco, la ansiedad tampoco, el TDAH de los niños tampoco. Esto es, no hay nada en el cerebro que parezca enfermo. El cerebro no funciona bien, pero no hay nada que parezca enfermo. Esto es, no hay una causa biológica que lo provoque, no hay un análisis de sangre, no hay un marcador biológico, como decimos nosotros, en la depresión, ni en la esquizofrenia, ni en la anorexia nerviosa, ni en el consumo de sustancias, ni en la ansiedad. No hay un marcador biológico, no hay una sola causa, hay muchísimas causas, no hay un tratamiento específico, no hay una anatomía patológica. Esto es difícil decir que la depresión es una enfermedad, muy difícil. Buah, pues yo tenía entendido que sabiendo que la depresión sí puede ser multifactorial o multicausal, hay gente que le aparece porque sí, es decir, sin ninguna razón, digamos, clara, tiene depresión. Es decir, a lo mejor le va todo genial, pero le da depresión y eso es como que te da esa enfermedad, pero estás diciendo que eso no es una enfermedad como tal. Real Fooders, acabamos de sacar nuestro nuevo café de especialidad, el Café Real. ¿Qué tiene de especial este café? Pues bien, es de un origen 100% arábiga con un tueste ligero. Este tueste lo hacemos controlado para que no genere acrilamidas, que son un compuesto que no es beneficioso. Pero además, el origen de este café, que es una mezcla entre Colombia y Etiopía, está destinado a coger variedades que tienen alto contenido de antioxidantes. ¿Por qué? Porque tienen más de 2.000 metros de altura. Normalmente, pues un café puede estar entre 1.000, 1.200, 1.500 metros de altura. Pues este tiene más de 2.000 metros de altura. A esa altura la planta genera más antioxidantes para protegerse de un clima más adverso. Y esto es lo que conseguimos, pues que tengas en tu taza de café diaria un producto saludable, rico y además antioxidante. Ya lo tenemos en la web, lo dejamos en la descripción, así que ya lo tienes disponible, pruébalo y me cuentas. Pero ¿estás diciendo que eso no es una enfermedad como tal? No, estoy diciendo exactamente eso y no es seguro que además aparezcan las depresiones. Si quieres lo centramos en la depresión para que nuestros... sí, empecemos por la depresión. Exacto, ¿no? Para que nos entiendan, ¿no? Quienes nos están escuchando. No estamos seguros de que la depresión aparezca de repente. No, de repente aparece una cosa que es el duelo. Esto es, ante una pérdida de una persona querida o la pérdida del trabajo, una pérdida.
Una pérdida importante lo que aparece es una sintomatología muy grave de mucho sufrimiento, de mucho malestar, que afecta a la alimentación, que afecta al sueño, que afecta a las relaciones. Pero eso se llama duelo. Eso es un duelo, ¿de acuerdo? Y eso es un duelo que ha existido toda la vida y que va a seguir existiendo y que nos parece que forma parte de la naturaleza humana, el dolernos ante una pérdida. Pero eso no es una depresión. A veces se confunde y a veces estos duelos que se prolongan más de lo que teóricamente, claro, porque esto es absolutamente artificial. Si son 6 meses está bien, 6 meses y un día ya no, ya es una depresión, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, pero eso tampoco es una enfermedad. Y eso en todo caso es de repente. Eso es de repente y hay una causa muy clara. Pero quitando estos episodios, el resto de las personas que empiezan a presentar sintomatología de depresión no estamos seguros de que sea de repente. Lo que ocurre es que con demasiada frecuencia no se explora adecuadamente qué es lo que lleva ocurriendo meses o años antes de que aparezca el episodio. Entonces, directamente el paciente viene a la consulta contándonos que le pasan una serie de cosas. Nosotros, los profesionales, a esas cosas, de una manera artificial, le ponemos el nombre de depresión y ya está. Entonces, el paciente tiene una depresión. ¿Desde cuándo? Pues desde que el paciente nos diga, ¿sabes? Pero con demasiada frecuencia, cuando eso lo investigamos, cuando lo exploramos, cuando tenemos tiempo para hablar con el paciente, que el paciente nos hable y mirarle a la cara al paciente y que el paciente se sienta mirado y se sienta comprendido y nos hable, el paciente sabe que lleva mucho más tiempo estando mal, mucho más tiempo. ¿Sabes? Lo que ocurre es que, bueno, pues no siempre se explora. Y en todo caso es importante, ¿no? Hay una diferencia muy clara entre la enfermedad de Alzheimer, la diabetes, la enfermedad de Crohn, esto es lo que son las enfermedades médicas y los trastornos psiquiátricos. Los trastornos psiquiátricos no son enfermedades del cerebro. ¿Y esto que dicen? ¿Que la depresión es una alteración neurobioquímica de los neurotransmisores? Que pues hay menos serotonina o hay más de tal y cual y te da esos síntomas. ¿Esto es real, es falso? Eso, mira, una de las ventajas que tiene tener muchos años. A mí eso me llevaron a contarme ese modelo. Ese modelo me llevaron a un laboratorio farmacéutico. Me llevó hace muchísimos años a Londres. Me acuerdo perfectamente de un chalet precioso, un lugar en Hampstead, en Londres, donde uno de los inventores del modelo, Eric Koppen, nos contó a unos cuantos psiquiatras muy jóvenes, prometedores aparentemente entonces y tal, nos llevaron a conocer de primera mano el modelo. Nos quedamos encantados. Aquello era tan bonito, era un modelo tan bonito. Esto es, estás deprimido porque te falta serotonina. Esto es la serotonina no es suficiente. Tenemos que aumentar la cantidad de serotonina entre el espacio intersináptico y entonces ya está. Lo que tenemos ahora una medicación que lo que hace es que aumenta la cantidad de serotonina ahí. Aumenta la cantidad de serotonina y el paciente mejora. Entonces, esto se llama en medicina un diagnóstico ex juvantibus. Entonces, si el paciente mejora, no se cura. No se ha curado jamás una depresión con un antidepresivo, pero el paciente mejora. Así que esto significa que lo que le pasa al paciente, lo que pasa en las depresiones es que falta serotonina. Aquello nos pareció, yo recuerdo salir de aquel chalet, de aquel seminario en el que nos contaron aquello, salimos encantados. Nos pareció que era un modelo precioso y que la psiquiatría en ese momento estaba simplemente esperando a encontrar la bala mágica, la molécula mágica que iba a resolver ese problema. El modelo que se ponía entonces es que la depresión era como la diabetes. La diabetes te falta insulina, entonces te vamos a dar insulina y ya está. Pues en la depresión te falta serotonina. Así que lo que hacemos ahora es darte un medicamento, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, se empezaron a llamar. Te vamos a dar un medicamento que resuelve tu falta, tu desequilibrio de un neurotransmisor, de la serotonina. El modelo era apasionante y ese modelo triunfó durante 20 años tranquilamente. Hoy, a día de hoy, eso lo que se ha podido constatar es que es un modelo absolutamente falso, como todos los modelos. Yo recuerdo un autor que a mí me gustó mucho cuando lo escuché por primera vez, Weaver. Weaver decía que todos los modelos son falsos, algunos son útiles. Y esto es un ejemplo de modelo útil. Modelo útil para la industria farmacéutica, modelo útil para la psiquiatría durante muchos años y también incluso un modelo útil para los pacientes. Pero esto se ha terminado. O sea, hoy en este momento realmente nadie no, pero casi nadie, cada vez menos,
nos creemos que la depresión sea un déficit de serotonina como que la esquizofrenia sea un exceso de dopamina. O sea, esto es un mito, está desmontado, claramente desmontado en este momento. Entonces, ¿los antidepresivos sirven o no sirven? Depende. Vamos a ver, los antidepresivos, por empezar, no son antidepresivos. Esto es, la utilización del nombre, como los antipsicóticos, es una utilización también como modelo, es una utilización de marketing. ¿De acuerdo? Los antidepresivos ningún antidepresivo ha curado la depresión jamás, ni lo va a hacer. No son antidepresivos. Son moléculas que son sustancias, fármacos interesantes que producen estados mentales alterados. Y esos estados mentales alterados, cuando se los das, cuando los produces en personas que están sufriendo mucho, esta persona puede preferir ese estado mental alterado al estado previo, esto es, al estado depresivo, al estado delirante, psicótico, lo pueden preferir la persona y las personas que le rodean. Ahora bien, no son antidepresivos. Una vez desmontado el mito de la serotonina, no se puede decir que estas sustancias sean antidepresivos. Insisto, no han curado. En términos de curar, lo que en medicina se llama curación, desde Hipócrates para acá, ¿no? La restituo ad integrum. Esto es la reparación absoluta, ¿no?, del daño. No, los psicofármacos ninguno, nunca, jamás, no han curado a ningún paciente. Pero son útiles, pueden ser útiles. Y en ocasiones, desde luego, en los primeros momentos de la manifestación del trastorno, del sufrimiento, en esos primeros momentos pueden ser bastante útiles. El problema nunca está en el inicio del tratamiento. El problema con los psicofármacos está siempre en la prolongación del tratamiento. Pueden ser útiles, pero también hay otras cosas que pueden ser útiles que no se le está dando la misma importancia. Por ejemplo, yo tengo una amiga que bueno, durante un duelo le recetaron antidepresivos y ella los tuvo que dejar porque ese estado mental que le creaba era de estar como un fantasma. Exacto, es así. Dice... digamos que le mantenía como si fuera un auténtico fantasma. Los dejó y empezó a hacer deporte. Y ese deporte le cambió también el estado mental y para ella le mejoró. No estoy diciendo aquí, aunque sí sabemos que hay evidencia científica que el deporte puede ayudar a la depresión, pero por no ser, ser dicotómico, que parece que es o psicofármacos o otras cosas, no, sino que hay un amplio espectro, quizás, de actuación más allá de esos psicofármacos, en este caso con la depresión, ¿no? Con la depresión y con todos los trastornos mentales. Y yo creo que eso es algo en lo que estamos todos muy comprometidos y me alegra mucho estar aquí, ¿no?, contigo y con vosotros, ¿no?, planteando esto. Los psicofármacos, una vez más, son un recurso, pero nunca son el tratamiento. Es decir, los psicofármacos pueden ayudar, pero no son el tratamiento. Lo que tú me has contado es un ejemplo, claro, en cualquier caso, de una utilización errónea de un antidepresivo, porque teóricamente los antidepresivos nunca se deberían utilizar en el duelo. El duelo hay que pasarlo. Forma parte otra vez de la naturaleza humana, seguramente es una ventaja evolutiva además, y ese duelo tienes que pasarlo. Y ahí seguramente ese antidepresivo estaba mal utilizado, pero sin entrar en esa, si no quieres que entremos en esa polémica, hay algo que a nosotros nos preocupa mucho, ¿no?, en esta manera que tenemos muchos psiquiatras ya ahora de ver la psiquiatría, y es que hay una inmensa cantidad, una enorme cantidad de conocimiento científico, con los mismos parámetros de ciencia que han defendido el modelo de la serotonina, ¿sabes? Exactamente con los mismos parámetros. Enorme cantidad de información, de conocimiento que nos permitiría ayudar a nuestros pacientes con otros recursos. Lo que pasa es que la psiquiatría, la medicina en general de los últimos 20 años, yo creo que ha vendido su alma de una manera fáustica. Los médicos hemos vendido parte de nuestra alma a la biología. La biología y la tecnología, pero sobre todo la biología, la bioquímica, la química farmacéutica nos ha cegado. Y en esa ceguera nos ha impedido ver estos árboles de los fármacos,
porque estamos hablando de esto, pero podríamos hablar de colesterol, de hipertensión, podríamos hablar de otra enorme cantidad, ¿no? de maneras de medicalizar la vida. Estos árboles que han podido ayudar en algún momento nos han impedido ver ese bosque de conocimiento, el bosque de conocimiento que demuestra que para determinado tipo de depresiones es exactamente igual un antidepresivo que salir a correr todas las mañanas 20 minutos, es exactamente así. Sí, que para la mayor parte de las depresiones los antidepresivos no mejoran al placebo y que desde luego una dieta rica en ácidos grasos omega 3 es mejor que muchos antidepresivos en muchos pacientes. Por decir algunas de las evidencias, una evidencia muy obvia también de hace muchos años, es que dormir bien disminuye la puntuación en la escala de Hamilton, que es una escala que utilizamos para medir la depresión, hasta 3 veces más que un antidepresivo. O sea, cuidar el ritmo, sueño, vigilia, moverse, sobre todo comer bien, son actividades claramente antidepresivas, ansiolíticas, antipsicóticas. Entonces, todo esto está bien demostrado, ¿no? Bien demostrado. Y sin embargo, pues es ese conocimiento que nosotros decimos que es el conocimiento ignorado. ¿Sabes? El conocimiento está con los mismos parámetros. Esto no es una medicina paralela. Yo quiero seguir dejando claro que yo sigo estando en el lado de la medicina que sigue las leyes científico-naturales que yo aprendí nada de cosa paralela. No estoy en el margen. No, estoy absolutamente dentro. Lo que me llama la atención es que ese conocimiento, sin embargo, no se utiliza. Y es una lástima, porque me parece que ahí perdemos los pacientes, pero también perdemos los médicos. Médicos que estamos excesivamente centrados en la biología, dejando de lado, sin poder utilizar otros recursos de cambio de estilo de vida, fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Tú eres muy crítico con este sistema, ¿no? Pero yo creo que es bueno. Yo también lo soy a veces para intentar mejorarlo. Un sistema que a lo mejor nos lleva a tener malos hábitos con gente totalmente que los ignora y que estos malos hábitos te generan diferentes enfermedades, trastornos. Eso es. Y que el sistema te lleva al médico y que ese médico te ofrece el fármaco. Y no se va a dar raíz, no se invierte en otras cosas para solucionar esto, ¿no? Eso es. Sí, exactamente así. Yo creo que eso todo el mundo lo sabe ya. A estas alturas todo el mundo lo sabe. Desde luego los pacientes, los consumidores, los usuarios, como quieras llamarlo, eso depende, lo saben perfectamente, lo saben. Y la mayor parte de los médicos también. Hace muy poco tiempo el Colegio de Médicos de Madrid, al que pertenezco y con el que tengo mucha vinculación, pues alentó la creación de un instituto español de estudio de medicina del estilo de vida, ¿no? Y uno de los datos que planteaban, que ya sabíamos por otros estudios antiguos en Australia, que es donde se empezó a hablar de la medicina del estilo de vida, es que el 70% de las consultas en atención primaria, en el médico de cabecera, el 70% tienen que ver con fracasos en el estilo de vida, ¿sabes? Con fallos, el 70%, ¿sabes? ¿Qué ocurre? Que en el médico de atención primaria lo sabe. Lo que pasa es que tiene 6 minutos. 6 minutos para el paciente. La mayor parte de los psiquiatras sabemos también, hay algunos que no quieren saberlo, pero ya está, están en su derecho. Pero la mayor parte de los psiquiatras sabemos que la depresión no es de repente, que el consumo de heroína no es de repente, sabes que la esquizofrenia tampoco, que hay una historia previa. Lo sabemos, lo que pasa es que yo soy un privilegiado que desde hace muchos años trabaja en un dispositivo privado, en mi centro clínico, y ya está, y puedo hacer lo que quiera. Pero la mayor parte de mis compañeros no, y cuando yo estaba en el hospital tampoco, ¿no? Entonces, ellos lo saben, y tienen que hacer, y en ese sentido yo creo que los médicos somos víctimas también de todo este sistema, porque ellos lo saben y sin embargo tienen que hacer un esfuerzo terrible para ignorarlo también, porque tienen 15 minutos para ver a un paciente en un centro de salud mental en Madrid. 15, 20 minutos, ¿sabes? ¿Y por qué no hay una revolución de los médicos contra el sistema para mejorarlo? ¿Crees que es ignorancia, que es impotencia, que hay incluso conflictos de interés? Yo creo que ignorancia poca, impotencia mucha y conflicto de interés sin ninguna duda. Conflicto de interés es seguro.
pero no lo hay. O sea, ha habido los médicos hemos hecho presión, claro. Lo que ocurre es que, bueno, finalmente los médicos somos, a pesar de lo que pueda parecer, somos muy débiles frente a la administración. Y la administración en Madrid, en la Comunidad de Madrid, la administración, pues por motivos obvios, no es una administración especialmente interesada tampoco en promover la sanidad pública, ¿no? Bueno, pues eso se ha votado, democráticamente es lo que los madrileños han elegido, así que eso no es discutible. Pues entonces, ya está, ¿sabes? Los médicos, esa impotencia yo la vivo con mis compañeros, muchos de los cuales son alumnos nuestros, ¿no? De nuestro máster en formación en psicoterapia, y lo conozco de primera mano, ¿no? Los médicos son unas víctimas. Yo creo que con una sensación de impotencia muy marcada. Los médicos también son, y ahí me vas a permitir que me excluya por edad, ¿no? Porque me refiero más sobre todo a los médicos más jóvenes que han tenido que pasar por un bachillerato de sobresaliente, por una EBAU también de sobresaliente y luego por una disparate que se llama MIR, examen MIR, de forma que los médicos cuando llegan a la residencia son personitas encantadoras a las que les han frito la cabeza. Memorizar a todo, Exacto, o sea, son exacto. realmente una élite a nivel Eso de es. estudio. A nivel de estudio, eso es. No tiene por qué de vocación, vaya. Sí, de vocación seguro. Sí. Y de estudio, y con mucha capacidad, porque lo que se prima, para poder ser médico tienes que sacar una nota media de sobresaliente en el colegio y luego aprobar una prueba, también con unas notas de corte importantes, y luego esta barbaridad, que es el examen MIR, que yo creo que eso debería darnos vergüenza a los médicos, al sistema formativo de médicos, que tengan que pasar por ese calvario. Estos críos son disparates, una auténtica barbaridad lo que les hacen ahí. Simplemente aprender datos, aprender cosas rigurosamente inútiles, nada que ver con lo que esperamos todos de un médico, ¿sabes? Simplemente aprender cosas, ¿no? La carrera de medicina ya es así, ¿no? Yo lo pasé mal como estudiante de medicina y he tenido la fortuna de revivir esos estudios de medicina no hace mucho, porque mi hijo pequeño ha estudiado medicina, ¿sabes? Ya ha terminado hace muy poco tiempo, ¿no? Con lo cual he revivido. No ha cambiado nada, ¿no? Yo creo incluso que es peor, ¿no? Y he vivido la medicina, el estudio de medicina con él, que ha estudiado medicina en la misma facultad, en la Complutense de Madrid, en la misma facultad que yo, ¿no? Los estudios de medicina tampoco ayudan demasiado a que después los médicos estén preparados. La medicina olvidó la salud hace muchos años. Eso me resulta chocante de que digas de que la medicina no tiene nada que ver con la salud. No tiene nada que ver. Olvidó la salud. Yo hice 6 años de medicina, mi hijo acaba de hacer 6 años de medicina y he visto los contenidos, ¿no? De su carrera. Hablar de nutrición en 6 años, son miles de horas de currículum. 6 años. Hablar de nutrición, 0. Absolutamente 0. Del valor de la actividad física, 0. Del sueño, el ciclo sueño-vigilia, 0. De hábitos saludables, 0 horas, 0. Pero 0 es 0. Es que directamente eso ni se plantea. Son enfermedades y enfermedades. Y nada más que enfermedades. Pero ni siquiera se plantea lo de la posibilidad de aprender a ver pacientes, que es una característica diferencial del médico, ¿no? Una cosa es ser un licenciado, un graduado en medicina, y otra cosa es ser médico. Me parece que hay una diferencia muy importante. Y eso tengo la sensación en algún momento de que en algunos ámbitos se ha perdido. Ahora son buenos graduados en medicina, en lo que se refiere a conocimientos, para poder luego aprobar la oposición del MIR y superar las residencias, tienen que ser muy buenos estudiantes. Muy buenos estudiantes. Acumular cantidades ingentes de datos. Pero en muy pocas ocasiones se les enseña a hablar con un paciente. Más que hablar, a escuchar a un paciente o a mirarle a un paciente. Son muy pocos, muy pocas las horas que se dedican a eso. Así que son licenciados en medicina, pero el debate es si son licenciados en medicina o si son médicos. Que me parece que es distinto. Es como ser licenciado, esto un abogado te lo diría muy claramente, ¿no? Una cosa es ser licenciado en Derecho y otra cosa es ser abogado. Pues yo creo que en medicina podríamos estar en una situación parecida, ¿no? Me parece que son poco médicos. Hablaremos más de este sistema, pero volvamos de nuevo al tema de los trastornos. Tú abogas por ponerle palabras a lo que hay que ponerle palabras, porque así al definirlas se entiende todo mucho mejor. Y me explico.
Yo tengo un buen amigo psicólogo que hace, pues, no mucho, le dije, tengo ansiedad. Y él obviamente me conoce y tal, dice, Carlos, tú no tienes ansiedad, tú tienes miedo. Genial, genial. Y realmente para mí fue transformador, porque de una situación como casi que no podía hacer nada, decir, tengo ansiedad y increchendo, decir, tengo ansiedad y ponerme peor, a reconocer, incluso con un poco de vergüenza, qué miedo tenía, definirlo, hablarlo, reconocerlo. Se me está poniendo los pelos de punta, ¿eh? Y bueno, ya trabajarlo, que eso tiene su entrenamiento y tiene pero de pasar a decir tengo ansiedad a decirle con todo lujo de detalles a qué tengo miedo y qué veo que puede salir mal y por eso lo dramatizo y lo llevo a la exageración. Eso fue revelador y creo que solo decir, en lugar de tener ansiedad, tener este miedo. ¿Qué opinas sobre esto? Me parece brillante. Vamos, dile a tu psicólogo que vamos, felicítale de mi parte, al menos, de mi manera de ver las cosas. Exactamente como nosotros enseñamos a nuestros alumnos en psicoterapia y cómo me parece que es el primer paso de la psicoterapia de eso que se llama ansiedad. La ansiedad es un síntoma. Es precioso como lo cuentas. Es un síntoma de que algo está pasando. ¿De qué algo está pasando? De que tienes miedo. ¿Qué ha hecho la psiquiatría contemporánea? Y en su peor versión también, la psicología, se ha hecho cargo de esta psiquiatrización de las emociones. Tú tienes miedo. Toda la vida se ha tenido miedo. El miedo es una emoción absolutamente saludable. El miedo es una emoción básica. El miedo nos salva la vida cada día. Cada día el hecho de tener miedo impide que cruces la diagonal sin mirar a los coches, y entonces te va a atropellar un autobús. Así que el miedo es una emoción absolutamente fundamental. Pero lo que hemos hecho en nuestros últimos 20, 30, un número limitado de años, ha sido psiquiatrizar las emociones. El miedo lo hemos convertido en ansiedad, la tristeza la hemos convertido en depresión, simplificando. Pero es exactamente lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué es lo que hago con mis pacientes cuando vienen con este estado de ansiedad? Una cosa que les propongo para empezar es exactamente lo que ha hecho tu psicólogo. Vamos a hacer un pacto. A partir de este momento, en lugar de ansiedad, que es una construcción que nos hemos inventado, entre comillas, ¿no? Los profesionales, vamos a hablar de miedo. Lo que tienes es miedo y vamos a ver ahora a qué tienes miedo y por qué tienes miedo. Que, por cierto, es seguro que tienes razón. Seguro que tienes motivos para tener miedo. Entonces vamos a hablar ahora. Claro, ¿por qué? Porque el miedo tiene tratamiento. La ansiedad, como tal, no. Más allá de un fármaco. Que es volver a generar una alteración de tu estado mental. Eso es, porque no hay ansiolíticos otra vez. Lo de los ansiolíticos, como molécula que disuelve la ansiedad, eso es otro invento de la industria farmacéutica. Los ansiolíticos tampoco existen, ¿no? Entonces lo que hay son moléculas que producen un estado mental alterado, que para una persona que tiene crisis de pánico, crisis de angustia, que tiene agorafobia, que está mal, que eso no se está discutiendo. No se está dudando. Esas sustancias son mejor que la experiencia de ese. Pero para eso ya teníamos el alcohol. Quiere decir que todas las culturas y el opio, o sea, que todas las culturas han tenido su droga precisamente para tratar estos episodios, ¿no? Entonces, para eso el alcohol tiene la misma, exactamente. Es ansiolítico. Es ansiolítico, claro. Y el cannabis, naturalmente, ¿no? Porque ¿cómo actúa un ansiolítico? ¿Qué hace en tu cuerpo? Bueno, producir estados mentales alterados, igual que el alcohol. Pero te relaja. Sí, te relaja, te atonta. Es un sedante, entonces disminuye tu nivel de activación. Eso es, actúa a nivel de los iones cloro. Teóricamente se sabe, teóricamente, porque con los ansiolíticos, con las benzodiazepinas, que son fundamentalmente los ansiolíticos, se han hecho modelos de mecanismos de acción que ahora están en absoluta discusión, igual que con los antidepresivos y la serotonina, ¿sabes? Pero en cualquier caso, sea como sea, ¿cómo lo hacen? Lo que es real es que te producen un estado de sedación, disminuyen tu nivel de actividad. Y cuando el nivel de actividad es muy alto, el estar atontado, permíteme la expresión, sí, es mejor, es preferible. Mejor para dormir, por ejemplo. Por ejemplo, sin duda. Pero volverá. Sin duda, también. Sin duda, las benzodiazepinas producen dependencia, además, todos los psicofármacos, todos producen dependencia. Entonces, claro, pues eso nos plantea el problema de la duración del tratamiento.
¿Sabes? Es de los fármacos más consumidos en España, ¿no? Los antidepresivos, sí, los antidepresivos. Y los ansiolíticos. Y los ansiolíticos, y las pastillas para dormir. Sí, España, que es un país en el que teóricamente uno tiene la sensación de que se vive en general se vive bien, sin embargo es uno de los países europeos que más antidepresivos consume. Lo cual eso demuestra, me parece, fundamentalmente una disfunción del sistema asistencial. ¿Y cómo se trata una ansiedad? Pues, por ejemplo, convirtiéndola en miedo. Haciendo el camino inverso. Primero, nosotros lo hemos convertido, nosotros quiero decir la cultura en general, médicos, psicólogos, sistemas sanitarios, medios de comunicación y pacientes y usuarios. Entre todos lo hemos convertido en una enfermedad. ¿Cuál es y esto ha resultado un error. ¿Cuál es el movimiento obvio? Vamos a recorrer el camino inverso. Entonces vamos a poder legitimar el miedo, legitimar la tristeza, entender que puedes... Y vamos a hablar de qué tienes miedo. Quiero decir, vamos a ver que eso es de lo que nadie quiere hablar. Vamos a hablar de qué es lo que te está pasando en el entorno de tu vida. Que a ti no te lo voy a preguntar, pero que tú lo sabes. El por qué tenías miedo, además, es que es un tipo de intervención en psicoterapia muy atractivo, ¿sabes? Porque todo el mundo lo sabe. Entonces, cuando te preguntamos, tú sabes por qué tienes miedo. Decías antes con la depresión. El paciente de repente todo le va bien, todo es estupendo, y de repente no. Todo le va bien, todo es estupendo, todo. Así que ahí aparece una angustia terrorífica para muchas personas, que es el miedo a qué, el miedo a perderlo, por ejemplo. El miedo a perder todo eso que has tenido, ¿no? Entonces, de repente, ese miedo te paraliza. Es de repente, no. Ese miedo a disfrutar del éxito, ese miedo a que te arrebaten lo que tienes, es un miedo, por cierto, que tiene muchísimos años de antigüedad, que seguramente es un miedo aprendido desde los primeros años de tu vida. El cómo se maneja después ese miedo ya depende de diferentes técnicas psicoterapéuticas, pero el camino, o uno de los caminos, es empezar a mirar alrededor, mirar al entorno y a mirar nuestra historia, que eso es lo que me parece, que la psiquiatría está en este momento en crisis y que es lo que tendríamos que recuperar, ¿no? Que es esa mirada de la historia del paciente, esa mirada del entorno del paciente, que es como yo empecé a aproximarme a la psiquiatría y a la psicoterapia y que luego se ha perdido en los últimos 20 o 30 años. Hablemos del diálogo interno, porque también una de las cosas que fui consciente es que obviamente nosotros nos creemos a nosotros mismos, es decir, no puedo estar todo el rato dudando de mí, porque si no me volvería loco. Ajá. Pero pues, mi cabeza me dice, oye, ¿te gusta esto? Haz esto, tal, y yo le creo a mi cabeza lo que me dice mi mente, ¿no? Pero claro, también nos decimos cosas que nos vienen mal, como exagerar cosas, ¿no? Es decir, como decirnos, pues anticipar como problemas que no van a nunca suceder o exagerarlos, no sé. Y esto nos hace mal, pero no somos conscientes de ello. Creo que también es revelador, de nuevo, no creernos siempre que nuestra mente nos va a hacer o quiere nuestro bien. Podemos autosabotearnos por alguna razón, pero que no nos va a venir bien, ¿no? Sin duda, pero eso, otra vez, eso, quiero decir, nuestro cerebro, lo que es nuestro cerebro, porque la mente ya es una construcción también artificial, ¿no? A partir de funcionamiento cerebral. Al cerebro le importa un bledo, al cerebro, entendido el cerebro como el riñón o como el páncreas o como el hígado, le importa un bledo tu sufrimiento. El cerebro, como el resto de los órganos de nuestro organismo, está interesado en sobrevivir exclusivamente, ¿no? Ya está. Y sobrevivir cada una de sus neuronas. Lo demás, sinceramente, no tiene visión de conjunto. El que tú tengas ese tipo de ideas, de exigencias, de objetivos, eso tampoco es tuyo. Eso es cultural. Esto no es tuyo. O sea, tú lo has incorporado. ¿Por qué? Pues porque te lo dicen las redes sociales, te lo dicen en el trabajo, te lo han dicho en el colegio también, claro. Tú que eres muy joven, te lo han dicho en la facultad. Te lo dice cada día la mayor industria productora de miedo, que son los telediarios. Los telediarios son una fábrica de miedo, sirven para eso fundamentalmente, ¿no? Casi exclusivamente para eso. Y entonces tú vas incorporando, vas aprendiendo, vas incorporando diferentes situaciones, diferentes miedos que te parece en un momento concreto que son tuyos, ¿no? Pues a lo mejor tampoco son tuyos. ¿Sabes? Es una de las cosas que habría que negociar, ¿no? ¿Qué miedo suele tener la gente que pueden llevarle a mal camino?
Hay 3 miedos básicos. El ser humano tenemos todos 3 miedos fundamentales. Para simplificarlo un poco, es el miedo al caos, al caos, a lo desconocido, y el miedo a la confusión, el miedo al caos, al desorden, al caos, a la desorganización, al vacío, a la incertidumbre. Exacto. El miedo al caos tiene mucho que ver con esta incapacidad del ser humano actual para vivir en la incertidumbre. Eso es. Esto es humano desde hace miles de años. Lo de la necesidad, la incapacidad para vivir en la incertidumbre es lo que nos ha llevado a construir religiones a partir de necesitar inventarnos dioses que nos diesen certezas. Entonces, ¿por qué llueve? No puedo vivir sin saber por qué llueve. Así que, ¿qué hago? Como no lo entiendo, porque hace 3.000 años de esto, pues me invento una figura superior a mí que controla el dios de la lluvia. Ya ve, el dios de la lluvia, el dios de las cosechas, el dios de la oscuridad. Claro, porque no podemos vivir en la incertidumbre. El caos, el miedo al caos es terrorífico. Necesitamos tener las cosas organizadas. Luego hay otro miedo inmediatamente posterior, ¿no?, a la evolución, que es el miedo al ataque. El miedo al ataque, obviamente, el miedo a que nos ataquen de las muy diferentes maneras que nos pueden atacar. Y todo eso vamos aprendiendo lo demás desde muy chiquitines, ¿no? Y luego el tercer gran miedo de la especie humana, que es el miedo a la pérdida. El miedo a la pérdida, el miedo al abandono. El miedo a perder lo que tienes. ¿Sabes? Que eso es un miedo muy, muy contemporáneo, porque el miedo al ataque evolutivamente tuvo mucha importancia hace miles de años, incluso hace cientos de años, pero ahora mismo que te ataque un tigre en la Rambla es muy complicado, es raro. Sí. Va a ser muy raro, ¿no? Ahora mismo el mayor enemigo eres tú mismo. Los ataques tienen que ver con nosotros mismos, ¿no? Que tenemos que ser, nos atacamos porque no hemos conseguido ser lo que tendríamos que haber sido y lo que tendríamos que hacer. El mayor enemigo ahora mismo del ser humano somos nosotros mismos, ¿no? Contra nosotros mismos, no contra otros, que también, pero eso ha sido toda la vida. O sea, guerras y malos organizando guerras ha existido desde que somos algo parecido a seres humanos, ¿no? Estos son los 3 grandes miedos. Es muy importante en la consulta, entonces, para nuestros pacientes es muy importante legitimar a ver cuáles son. Y cuando lo preguntas y cuando lo evalúas, el paciente siempre va a saber cuál es el miedo. Cuando le pones nombre, sabe cuál es el miedo, podemos identificar el miedo. Y si identificamos el miedo al caos, al ataque o a la pérdida, al abandono, ¿y desde cuándo? Porque no es de repente. ¿Desde cuándo están incorporados esos miedos? La posibilidad de que mejore o de que encontremos caminos para aprender a regular esos miedos, la posibilidad es mucho más grande, ¿no? Mucho más grande. Y los psicofármacos, para terminar, si te parece, los psicofármacos directamente, que hemos hecho con la psiquiatrización, ponemos un tapón, y ya no se habla. Y ya no se habla de ese miedo, ya no se habla de esa tristeza, ya no se habla de esa angustia. ¿Por qué? Porque no puedo pagar la hipoteca, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? O sea, claro, y son miedos que son completamente razonables. O cambiar, o no sé si me va a ir bien cambiando de trabajo, eso es, pareja, exacto. Lugar. Eso es. No sé si me va a ir bien porque además ahora mismo en la cultura en la que estamos viviendo me tiene que ir bien obligatoriamente. Me tiene que ir bien obligatoriamente y tengo que demostrarlo además que me va bien. Eso se llama Instagram, ¿no? Como dicen por ahí, ojalá la vida fuese la mitad de feliz que muestras en tu cuenta de redes sociales, ¿no? Ahora mismo es una cultura con muchísima exigencia para la demostración. Con lo cual el nivel de exigencia es agotador, absolutamente agotador, ¿no? Y es lo que tenemos en los pacientes, estamos viviendo lo que Byung-Chul Han llama, que le acaban de dar ahora el premio Princesa de Asturias, ¿no?, de Humanidades. Byung-Chul Han llama la sociedad del cansancio. Y él dice, no estamos ni tristes ni deprimidos, estamos cansados. Claro. Sí. Me parece una forma interesante de plantearlo, ¿no? Te he escuchado en una entrevista y de nuevo me parece súper tranquilizador que a lo mejor no estoy alegre, pero no significa que no sea feliz. Eso es, claro. O sea, puedo no estar alegre y tener una vida feliz. Perfecto, seguro.
Seguro, claro, la alegría es otra emoción. Y como emoción, por definición de emoción, son todas pasajeras, intensas y pasajeras. Con lo cual, esa alegría, ese estar contento, esa euforia que se asocia falsamente a la felicidad, es insostenible. Es absolutamente insostenible. Tú puedes estar, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Los que somos del Madrid, los que sois del Barça tenéis el mismo exactamente. Yo soy del Madrid. Tú eres del Madrid también, entonces lo vas a entender. Pero trascendiendo eso, lógicamente, ¿no? El Madrid cuando en el minuto 93 mete un gol y eliminamos a un... claro. Es una alegría, eso es un ejemplo de emoción además porque una de las características de las emociones es que son contagiosas. Ahí tienes a 100.000 personas, 80 y tantas mil personas en el Santiago Bernabéu con un grito feroz de alegría, una emoción en estado puro, ¿no? Puedes estar así 2 minutos, no puedes estar más, lógicamente, ¿no? Porque biológicamente no puedes estar más tiempo alegre, ¿no? Luego puedes tener el otro día, todos los días, naturalmente, momentos de alegría y en medio vas a tener también momentos de preocupación, momentos de dudas, momentos de miedo, momentos de tristeza. La tristeza es una emoción preciosa, una emoción que te permite pararte, pensar, hacer autocrítica, pedir ayuda. La tristeza es una emoción maravillosa, ¿no? Muy con otra ventaja evolutiva y sin embargo se ha criminalizado en estos últimos años de manera que ahora es imposible estar triste. Absolutamente imposible. Tienes que estar contento todo el rato, porque los que nos han vendido desde el pensamiento positivo por un lado y desde los medios de producción de bienes de consumo por otro, es que tenemos que estar absolutamente felices, permanentemente felices. Y parafraseando otra vez a Bauman, otro príncipe de Asturias, de humanidad de Sigmund Bauman, decía algo que a mí me encantó, y es que hoy cualquier idea de felicidad termina en una tienda. Exactamente así. Entonces, el estar permanentemente contento es imposible, directamente es imposible, e inútil, además. Es inútil, ¿no? La felicidad tiene mucho más que ver con la paz. Tiene mucho más que ver, dice también una amiga mía, Pilar Sordo, tiene mucho que ver con el silencio, con poder estar en silencio, contigo, con tu diálogo interno. Y poder estar en silencio también contigo, poder soportar el silencio. ¿Tú te has dado cuenta que vivimos en una sociedad del ruido? ¿Te has dado cuenta que la gente no soporta el silencio? Que tiene que haber a mí me parece una catástrofe medioambiental y a mí personalmente me produce mucho malestar, que es eso que se llama música de ambiente. La música ambiental me parece un ejemplo de cómo la sociedad no puede estar en silencio, porque no puede mantener, una parte muy importante de la población no puede mantener no está en paz y no puede mantener ese diálogo interno y necesita ruido, literalmente ruido, mucha gente hablando a la vez, mucha música estruendosa. Incluso vas a comer a un restaurante y tienes música, que la mayor parte de las veces ni siquiera es música, en el sentido de que no la oyes. Los sistemas de audio son tan malos que lo único que tienes es ruido, ¿no? Pero a la gente le encanta la música de ambiente, ¿no? Eso es una manera, ¿no?, de acallar ese diálogo interno, porque son personas que no están en paz. Y la felicidad tiene mucho que ver con estar en paz. Y estar días buenos, días menos buenos, momentos momentos malos, momentos en los que te duele una muela por ser una cosa muy fácil, ¿no? Y no estás contento, te duele la muela y tienes que ir al dentista, ¿sabes? Pero no pasa nada, puedes ser perfectamente feliz. Sí, ¿y el estrés qué es? Pues el estrés es una cosa, otra vez, el estrés es eso es algo que se confunde con cierta frecuencia, porque realmente lo que llamamos estrés desde Hans Selye, hace 60 o 70 años, el estrés es una respuesta normal del organismo para adaptarse a un cambio, para adaptarse a una exigencia del entorno. O sea, el estrés es absolutamente normal. Tú cuando te levantas, cuando te suena el despertador por la mañana, te levantas porque estás estresado. O sea, pones en marcha una reacción de estrés para levantarte por la mañana. Y luego, a lo largo del día, tu organismo está desarrollando reacciones de estrés agudo para ir adaptándose pues vas a cruzar la diagonal y no estás muy atento, entonces se te aproxima un coche, toca el claxon y en ese momento hay un reflejo de sobresalto y una reacción aguda
de estrés que también te salva la vida porque te permite dar un salto atrás. Por ejemplo, el estrés es una reacción saludable, es una reacción adaptativa, el estrés agudo. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué el estrés se habla y se confunde con un trastorno? Porque en algunas personas ese estrés es crónico, se convierte en crónico. Entonces, es verdad, y hay una secreción de cortisol. Ahora se habla mucho del cortisol. También es otra cosa que está de moda, ¿no? Sí. Con la serotonina, la dopamina, el cortisol. Vuelta a la biología de querer definirlo todo por moléculas, ¿no? Exacto. Y a simplificarlo todo con moléculas, que me parece un modelo que está bien, pero que como modelo me parece excesivamente simple, ¿no? Entonces, estas personas que están en una situación de estrés crónico, este estrés crónico altera el mecanismo de la regulación inflamatoria del organismo, eso lo sabes tú muy bien, claro, como nutricionista, y ese cuadro inflamatorio secundario al fracaso en el metabolismo del cortisol, es verdad, y de los mecanismos de regulación inflamatorios, eso es lo que nos enferma. Lo que nos enferma y lo que en este momento parece, ¿no? Como modelo también, parece un modelo muy atractivo, es que da igual la enfermedad corporal, desde el colon irritable a la fibromialgia, pasando por la esquizofrenia o la depresión, pueden ser reacciones inflamatorias del organismo ante una situación de estrés crónico. Esta persona que tú me decías al principio, de repente todo le va bien y de repente está deprimida, no, yo voy a provocarte otra vez. No le iba todo bien. No le iba todo bien. Estaba durmiendo mal, estaba consumiendo tóxicos, estaba comiendo peor, no se movía. No le iba todo bien. No lo estaba haciendo todo bien. La verdad es que no. No me he encontrado a nadie en mi práctica clínica con miles de pacientes que todo le fuera maravillosamente bien y que lo hiciera todo bien y que de repente aparezca un trastorno depresivo mayor. No es cierto eso. Aparece el duelo cuando has perdido algo. Pero una depresión de repente no es verdad. No aparecen. Lo que pasa es que otra vez nadie pregunta cómo llevabas viviendo los años anteriores, ¿no? Uh-huh. Estabas en una situación de estrés crónico, de estrés psíquico o de estrés biológico. Porque comer mal, comer alimentos ultraprocesados de manera repetida te estresa el organismo, que no puede adaptarse a esos alimentos, ¿no? Que no puede. El sedentarismo te estresa. Estar viendo hasta 2 telediarios diarios, personas que ven el telediario de una cadena y luego el noticiario de una y de otro, el informativo, eso estresa mucho. Eso estresa mucho. Y luego, por no decir, lógicamente, personas que tardan 2 horas en llegar a su puesto de trabajo, que en el trabajo están maltratados, que están maltratados ellos y ellas en casa. Es decir, que el entorno, el contexto es muy estresante, muy estresante. Para algunas personas eso son, otra vez, porque no podemos evitar el estrés, picos de estrés, para lo cual estamos perfectamente preparados. Cuando eso ya no es un pico, ya se convierte en estrés crónico, ahí es entonces cuando aparecen las manifestaciones de enfermedad. Uh-huh. Has hablado de los ultraprocesados, ¿no? Pocos médicos, y ya ni te cuento psiquiatras, le preguntan a lo mejor a su paciente su estilo de alimentación. Pero hoy sabemos que la alimentación afecta a todo el cuerpo, es decir, que el cuerpo no está separado, es decir, los ultraprocesados no solo pasan por el estómago y ahí se quedan y hacen un daño en el estómago, sino que, y digo los ultraprocesados, pero como bien has comentado, el sedentarismo, el tabaquismo, el insomnio, el alcohol consumido también de forma, no es alcohólico, pero consume una cantidad diaria grande de alcohol. Todo esto afecta a la mente, ¿no? Sin duda. Afecta al cerebro. Eso, al cerebro. Sí, claro. No, está bien lo que es una puntualización pequeña, ¿no? Está bien lo que dices, claro que afecta a la mente. Yo creo que uno de los grandes males de nuestro modelo de enseñanza y de nuestro modelo asistencial sigue siendo el mantener el que hay 2 saludes. Y mientras no resolvamos ese problema, yo creo que cualquier cosa que planteemos en términos de salud mental o de salud corporal está destinada al fracaso. Tenemos que superar esta dicotomía cartesiana de lo mental y lo psicológico. Lo psíquico
y lo corporal. Esto es un disparate, esto es una barbaridad y está haciendo muchísimo daño. Y esto yo creo que es el gran reto que tenéis los jóvenes, es darnos cuenta de que no se puede seguir, o sea, que no estamos separados por el cuello, ¿no? Que todo lo que ocurre en el cerebro afecta al resto del cuerpo, porque es cuerpo realmente, ¿no? No tenemos un cuerpo, somos cuerpo. Y somos cuerpo incluye en el mismo nivel de actividad y de valor el cerebro, la próstata, el ovario. O sea, somos cuerpo. Todo lo que ocurre en todos los órganos se correlaciona entre sí, ¿no? Pero seguimos hablando de esto, ¿sabes? Seguimos planteando que hay salud física y que hay salud mental. No hay salud hasta que no seamos capaces de integrarlas. No hay salud mental sin salud corporal, no hay salud corporal sin salud mental. Mientras sigamos manteniendo esta dicotomía, estamos perdiendo de vista una intervención razonable, intelectualmente razonable. Es decir, que esto parece, ¿verdad? Parece muy obvio, ¿no? Pero seguimos ahí. Seguimos ahí, ¿no? Entonces, no, los psiquiatras no preguntamos por la alimentación, pero los dermatólogos tampoco, ¿eh? Y los ginecólogos tampoco, ni los inmunólogos, ¿sabes? No me sé la lista de especialidades, hay muchísimas, ¿no? Pero preguntarte por la alimentación, pues con un poquito de suerte, los especialistas en digestivo, con suerte. Total. Sí, y los médicos de atención primaria, que son quienes están más dentro de la vida. ¿no? Yo creo que el resto de los médicos estamos, los especialistas, sobre todo los especialistas hospitalarios, estamos en una burbuja. Lo digo con mucho cariño y con mucho respeto y que no se me enfaden mis colegas, ¿no? Estamos en una burbuja que hemos creado nosotros mismos y el sistema sanitario, en el que desde el hospital no sé si tenemos siempre perspectiva para ver la realidad de la vida de nuestros pacientes. ¿Qué otros factores curiosos, y digo curiosos porque probablemente mucha gente no lo sepa, afectan a la salud y concretamente a la salud mental? Le he escuchado en alguna entrevista que, por ejemplo, tener un parque cerca afecta a la salud mental. Bueno, yo debo decir que a mí me encanta la playa y puedo permitirme vivir cerca de la playa. Y eso, para mí, no sé por qué, pero a mí me hace sentir bien. Claro, seguro, y a muchas personas. Por eso en Madrid, quienes vivimos en Madrid, los madrileños tenemos fama de eso, ¿no? En cuanto que hay un puente. Hoy es fiesta en Madrid, por cierto. Hoy es fiesta en Madrid y entonces hoy había pues muchos millones, ayer, muchos millones de desplazamiento de madrileños. En cuanto que tenemos 3 días de fiesta, los madrileños nos vamos, claro, a donde sea, a la montaña o a la playa. Sí, eso es lo que se llama, lo que un investigador holandés, con un apellido que soy absolutamente incapaz de reproducir, un apellido impronunciable para nosotros, pero este colega, Greenpeace, también estuvo ahí participando, estableció lo que se llama la regla del 3-30-300 y lo relacionó con quejas de sufrimiento psicológico. Otra vez, yo no voy a procurar no seguir hablando de salud mental, ¿no? Pero quejas de sufrimiento psicológico. Luego, cuando se amplió, claro, pues resulta que esas personas, además de sufrimiento psicológico, también tenían otras manifestaciones de malestar corporal, ¿no? Enfermedades corporales. Pero lo relacionó la salud, el estar bien, con poder ver 3 árboles desde la ventana de tu salón o de tu dormitorio, desde tu casa, poder ver 3 árboles, que el 30% de tu barrio sea una zona verde y que estés a menos de 300 metros de un parque. 3-30-300, esa es la regla. Bueno, pues eso se ha vinculado estadísticamente, que tampoco es tan difícil. ¿Sabes? Tampoco es tan difícil. Porque estos estudios de epidemiología son muy sencillos. Se ven las personas que vivimos en una urbanización con chalés, con verde y tal, y las que viven en un barrio en el que no tienen esa. Es fácil hacer. Bueno, pues hay indicadores de salud muy, muy diferenciales entre uno y otro, ¿no? Solo eso, no. Eso y además, otra vez, claro, además la desigualdad. Hoy lo que nos damos cuenta, y eso lo señala la ONU, el Comisionado para los Derechos Humanos, ¿no? Es mucho más importante estudiar el desequilibrio de poder que el desequilibrio químico en el cerebro. Esto es en el origen de los trastornos mentales. ¿Sabes? Mucho más importante el desequilibrio de poder, la inequidad, ¿no? La falta de igualdad, las desigualdades, ¿no? Lo de 3-30-300 suena muy bien, pero claro, eso, quienes pueden estar dentro de esa regla del 3-30-300, que por cierto en nuestro país es el 20 y tantos %, nada más, el 76% de la población no
No está, ¿no? Está viviendo en barrios, está viviendo en lugares en los que no cumple nada de eso, ¿no? Y además, ¿qué es el problema? Y además, pues eso, pues están maltratados económicamente, ¿sabes? Exigidos, con unos alquileres insoportables, comiendo auténtica basura. Comiendo basura porque la basura puede ser más barata, pero porque además nadie les ha enseñado a comer bien, porque los médicos no hablamos, tú decías antes, los médicos no hablamos de eso. Están durmiendo mal, esto es una receta también fundamental, es imprescindible dormir bien. Claro, para dormir bien tienes que tener unas condiciones. Algunas personas tienen su dormitorio encima de la M30 en Madrid. Esto es una autovía con un nivel de ruido tremendo, ¿no? O el ruido que hace el vecino, o el ruido que hacen los bares de abajo. Tardan 2 horas en llegar desde su casa a trabajar. Esto es, ese contexto es en lo que tenemos que empezar a pensar, si queremos hablar de salud. Pero ese contexto es un contexto, claro, social. Es un contexto definido por necesidades sociales, culturales, y ahí nadie quiere mirar. Esa es la relación. Sí, a mí me cuesta porque al final en mi ámbito lo que intento es incidir a nivel individual, porque al final doy recomendaciones, intento generar conciencia, pero mucha gente me dice, oye Carlos, esto está muy bien. Que siempre hay a nivel individual una actuación posible, pero hay determinantes sociales, ¿no? Eso es. Que fueran, o sea, determinantes sociales, como diría, que a lo mejor no está en la mano de la persona de cambiar. Los determinantes sociales están descritos por la Organización Mundial de la Salud y los tienes de libre acceso en Internet. Tú entras en cualquier buscador de Internet y pones los hechos probados. Son hechos probados. Hablando de este conocimiento que se tiene y que no se utiliza, ¿no? La OMS publicó un texto hace algunos años y lo llama así, los hechos probados, en relación con los determinantes sociales. Eso está en Internet, buscas y es gratis. O sea, te descargas el PDF de forma gratuita, ¿no? Sí, eso es así, ¿no? Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Porque a lo mejor, imagínate, alguien tiene dificultades económicas y tú le dices, no, tienes que cuidarte, tienes que levantarte, o sea, tienes que, por la mañana te tiene que dar el sol, intentar acostarte temprano, comer sano, hacer deporte. Pero la realidad es que no llegas a fin de mes, tienes que alimentar a tu hijo y tienes un trabajo que no te gusta, pero que lo tienes que hacer. Son todo esto factores que te van a llevar a comportamientos tóxicos, a que luego lo compenses con la comida, con el alcohol. Sin duda, sin duda. Y a veces lo que pasa es que los médicos y otros agentes de salud, yo creo que nos confundimos cuando también lo que proponemos son cambios radicales. Es decir, decirle a una persona, y yo he visto miles, claro, con depresión, con ansiedad, con dificultades, con trastornos mentales, decir, tú lo que tienes que hacer es... ¿Sabes? Siempre que empiezas una frase con tú lo que tienes que hacer, seguramente hay una majadería detrás, ¿no? No, vamos a ver qué es lo que haces y vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a intentar incluir microhábitos, o sea, grandes cambios es un disparate. No vamos a poder hacer grandes cambios, pero la guerra contra los hábitos tóxicos, la guerra suponte que quisiéramos guerrear contra la industria farmacéutica, la industria alimentaria, esa guerra la tenemos perdida. Así que me parece que nuestro trabajo, para no ser soberbios y no tener un narcisismo maligno, nuestro trabajo es pequeños cambios, conseguir pequeñas batallas. Vamos a ganar pequeñas batallas, ¿no? Si yo de cada 10 pacientes o incluso de cada 10 recibo con frecuencia, ¿no?, cartas y he tenido oportunidad de ver a miles de pacientes, algunos de los cuales me consta que les he podido ayudar. Pues esa es mi batalla. Mi batalla son mis alumnos también, a los que he podido ayudarles a cambiar su manera de hacer psiquiatría, su manera de hacer medicina, de hacer psicología, de hacer psicoterapia, ¿no? Y luego con esto que estamos haciendo aquí, pues si solamente hay 2 personas que se dan cuenta de que los grandes cambios son muy complicados, pero que a lo mejor sí que puede levantarse 15 minutos antes. Vamos a ir poco a poco, que puede quizás, si se levanta 15 minutos antes, puede desayunar un poco mejor, que quizás puede caminar un poquito más, como pues bajándose en la parada de metro anterior a su trabajo y luego a la vuelta en la parada de metro anterior a su casa, ¿no? Caminar
20 minutos en total. Esto es que hay pequeñas cosas que se pueden hacer. Pequeñas cosas que se pueden hacer y que nuestro trabajo como médico, el tuyo como nutricionista, consiste precisamente en estos pequeños cambios, ¿no? Decirle al paciente, tú tienes que hacer esto y cambiar de domicilio, irte a vivir a un sitio con más árboles, ¿verdad? Eso es una locura, ¿no? Una locura. No yo siempre digo eso. Que lo mejor que yo puedo hacer es, en cierto modo, despertar conciencia. Eso es. Despertar conciencia, porque incluso independiente, porque al final también... cuando hay alguien que me dice, Carlos, mi situación es esta y es jodida, yo sé por dentro, pues hay otro que me ha llegado con esa situación jodida que lo está haciendo bien. O sea, que lo está intentando haciendo bien. Eso es. Pero a lo mejor lo único que ha cambiado en este caso es empezar con esa conciencia. Precioso. Es cambiar la mirada. A mí me parece que lo que podemos hacer es ayudar a cambiar la mirada, a legitimar también el malestar, algo que a mí me preocupa mucho en relación con la psiquiatrización, con el fenómeno de la psiquiatrización de la vida, ¿no? Es reconocer que lo estás pasando mal, que estás mal, que el sufrimiento es absolutamente legítimo, que entiendo tu sufrimiento, que no sé, que tengo solo pequeños cambios para sugerirte que vamos a ir trabajando, pero si no lo puedes arreglar, esto es si tú y yo, si el profesional, si yo no puedo arreglarte tu domicilio, tu trabajo, tu hipoteca, todo eso no lo puedo arreglar, por lo menos yo me imagino a mi paciente, ¿no?, diciéndome, si no lo puedes arreglar, no me vuelvas loco. Porque lo que hemos hecho, o lo que podemos hacer si no somos cuidadosos es, como no lo puedo arreglar, te voy a poner un diagnóstico de trastorno mental. Y lo que estamos haciendo entonces es esto, ¿sabes? Es, no lo puedo arreglar, y te vuelvo loco. ¿Entiendes lo que te digo? Como te vuelvo loco, ¿no? Claro, te defino entonces como un trastornado y entonces el trastornado eres tú. No. El trastornado es el sistema. Lo que es trastornado, lo que está profundamente enferma, es esta sociedad que hemos construido, por cierto, entre todos. También lo ha construido mi paciente. También. Entre todos hemos construido esta enfermedad, esta sociedad enferma, esta enfermedad social, ¿no? Entonces a mí me parece injusto que cuando hay alguien que se está quejando de eso, le convirtamos entonces a él individualmente en el enfermo. No, lo que está enfermo es todo el sistema. Y que tú estés cabreado, porque muchas veces la persona no está deprimida ni está ansiosa, está fundamentalmente cabreado, está enfadado, está irritado, ¿no? Pero la ira tampoco la puede sacar, claro. No me vuelvas loco. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿sabes? Pero que tengas esta reacción y que estés mal es completamente saludable, ¿no? Decía Krishnamurti que es muy, claro, es muy peligroso pensar en que te quiere estar adaptado completamente a una sociedad enferma, ¿no? Entonces, lo que está en ocasiones ha querido hacer o está haciendo alguna parte de la psiquiatría es eso, psiquiatrizar el sufrimiento normal. El sufrimiento absolutamente normal. Entonces el problema ya no es de la cultura, ya no es de la sociedad, el problema es tuyo porque te falta serotonina. ¿De acuerdo? Porque eres un inútil fabricando serotonina. Entonces el problema es tuyo, te voy a dar una medicación y luego además tienes que hacer cosas que no haces, el problema es tuyo. Y la sociedad es una sociedad fantástica en la que todo el mundo es feliz, todo es maravilloso, todo es estupendo, solecito, playas, cervecitas, cañitas, terrazas, todo es maravilloso. Y el que no está en ese círculo de las cañitas, la cervecita, la playa y tal, ese es un enfermo. Es un enfermo. Eso me parece injusto. Me parece claramente injusto, porque además en el momento en el que un psiquiatra pone una etiqueta y comienza una medicación, eso lo hemos cronificado. La medicación le quita agencia al paciente. Ya no hay cosas que él pueda hacer. No. Ya está, ya le hemos puesto una etiqueta y ya es una persona dependiente de algo que viene de fuera, de algo que le damos unos supuestos expertos, ¿no? Y ya está, y él lo único que tiene que hacer es resignarse y tomarse sus pastillas, que son muchas, porque el psiquiatra le ha mandado un par de ellas, pero además está tomando algo para el colesterol y algo para la hipertensión y un protector gástrico y está tomando esto es. El otro día escuchaba a Joan Ramon Laporte, un catedrático que conoces de farmacología de aquí, de Barcelona, un hombre también con una visión muy crítica de un hombre de mi edad. Y comentaba, y ese dato, cito a Laporte porque lo he leído hace 3 o 4 días, pero era un dato que ya conocíamos, lo que en España las personas por encima de los 60 años, me parece, de media, consumen 5 medicamentos diferentes.
5 medicamentos de media. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que yo no consumo ninguno, hay otro que consume 10, ¿sabes? Eso es una barbaridad. Sinceramente, eso es una barbaridad. Que haya una persona... pero eso, no una persona. Que una persona puede tomar 10 medicamentos, bueno, no lo vamos a discutir, ¿no? Pero que la media de la población por encima de los 60 años consuma 5 medicamentos distintos... Un fallo en el sistema. Hombre, es que es una cosa evidente. En el sistema, en la sociedad, en la manera otra vez de comer, de alimentarnos, de salir a la calle, de tomar el sol, de ver árboles, yo qué sé, ¿sabes? Pero esto es algo que debería de obligarnos a los profesionales de la salud, que nadie habla de la salud, realmente profesionales de la salud no somos profesionales de la enfermedad, y al sistema gestor de todo ello, a mirarlo, quizás un poco a mirarlo, ¿no? Que tomen 5 medicamentos, ahí solamente hay alguien que está beneficiado de eso, y es muy obvio. Veo muchas similitudes entre la industria alimentaria y la industria farmacéutica. Yo no soy conspiranoico, porque si no ya te ponen como el San Benito, ¿no? De este está hablando de esto. De hecho, yo soy muy crítico con la industria alimentaria, bueno, porque la he padecido de pequeño. La industria alimentaria convenció a mis padres de que un buen desayuno era un batido azucarado con un bollicao. Exacto. Y mis padres me quieren con locura, pero la industria le convenció a través del marketing de esto. Eso es. Y generé sobrepeso infantil. Hoy yo estoy en la industria porque yo tengo una empresa de industria alimentaria y también he conocido a directores de industria de estos ultraprocesados, y créeme que ninguno de ellos quiere matar a nadie. Lo único que quieren es que la empresa dé beneficios. Claro. Y si para que esos beneficios, cuantos más mejor, porque siempre no se ponen un límite de no vamos a querer ganar más, no. Siempre van a querer ganar más. Si para esos beneficios necesito crear productos que con ingredientes más baratos y por tanto insanos, más apetecibles y por tanto más adictivos, Claro. y la consecuencia sea una enfermedad dentro de 30 años, 20 años, las que sea, lo voy a hacer porque eso me da más dinero. Eso es. Y eso no es un genio maligno que quiera matarnos, sino es que es un negocio. Exacto. Con la industria farmacéutica puede pasar algo parecido, es decir, no hay una industria que diga, venga, vamos a intentar generar más enfermos, pero está claro que cuantos más enfermos, ellos ganan más. Sin duda. Quiero decir, hay una similitud, pero es evidente. Y ahora, si quieres, incluimos a la industria del ocio, en la que cuanto más alcohol se consuma, mejor también, ¿sabes? Claro, sí. O a la industria de las redes sociales, ¿sabes? Estamos viviendo en un modelo de sociedad que hemos también creado entre todos. No hay nada conspiranoico con esto, yo tampoco lo creo, que de repente se hayan reunido 10, 15 poderosos en un sótano oscuro y hayan empezado... No, yo no creo absolutamente para nada. Las cosas se han ido haciendo como se han ido haciendo en la historia de la humanidad. Siempre ha sido así. Y la industria farmacéutica, como la alimentaria, como la del ocio, como la aeronáutica, como la de comunicación, tienen un solo objetivo en el modelo social que hemos construido, que es ahora mismo de capitalismo brutal, en el que estamos, de turbocapitalismo, que hemos creado entre todos, que se ha votado, supuestamente de una forma democráticamente. El único objetivo de las industrias es obtener dinero. De estas personas algunas de estas personas que toman 10 medicamentos y que su salud está claramente perjudicada, ¿no?, por los medicamentos. En Estados Unidos te recuerdo que la tercera causa de muerte somos los médicos, es la medicina. La tercera causa de muerte, después del cáncer y de los accidentes cerebrovasculares, es la práctica médica, los medicamentos y los médicos, nosotros, la medicina, la tercera causa de muerte, ¿no? Claro, pues algunas de esas personas que incluso mueren porque están tomando medicamentos de una forma absolutamente excesiva, probablemente son accionistas, muchos de ellos son accionistas de industrias farmacéuticas o de industrias alimentarias. Claro, ¿qué es lo que quieren también? Que esa es la paradoja. Nos quejamos de la industria farmacéutica. Es muy fácil. Meterse con la industria farmacéutica es muy fácil porque es muy obvio que algunas de las cosas que hacen son un disparate. Pero forma parte del modelo en el que estamos viviendo, ¿no? Ellos, tú lo has dicho muy bien, ¿cuál es el único objetivo de un CEO de cualquiera de los grandes laboratorios farmacéuticos? ¿El único objetivo cuál es? Son sociedades anónimas.
Y el único objetivo es obtener más beneficios. Y más beneficios para que sus accionistas estén contentos. Y algunos de estos accionistas son de los que se mueren por tomar sus medicamentos. Eso es lo curioso, ¿no? O por comer los alimentos que se procesan. Sí, eso es exactamente así. Es el mundo en el que estamos viviendo. Así que la industria farmacéutica, ¿cuál es su objetivo? Ganar dinero. Lo que me parece inocente es creer que la industria farmacéutica vela por nuestra salud, o que la industria alimentaria vela por nuestra salud, o que la industria del ocio vela por nuestra salud, y entonces eso, pues abre las discotecas y las terrazas para que consumas alcohol como un loco, ¿no? Sí, pero yo, por ejemplo, yo dirijo mi empresa de industria alimentaria y obviamente yo lo que quiero es beneficios. Exacto. Pero mi filosofía es que la consecuencia de vender más de esos productos no genere más enfermedades. O sea, que se puede. Existe un capitalismo bueno, entre comillas, ¿no? Sí, eso mismo que tú me dices, de que haces tal y como lo haces en Estados Unidos, ya te habrían puesto la cruz de comunista. Eso es absolutamente comunista, ¿no? Esto también tiene una cuestión histórica. Esto tiene que ver con... Y el capitalismo con rostro humano termina con la caída del muro de Berlín, pero ya antes empieza a terminar con lo que llamamos el Triángulo de las Bermudas, de esa asociación, ¿no? Esa colusión planetaria entre Milton Friedman, un premio Nobel de Economía, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, ¿no? Y es la desregulación absoluta. Entonces, vale todo. Y a partir de ahí, de los años, fue el año entre el 82 y el 85, vale todo. Vale todo. El mercado lo iba a resolver todo. Si los medicamentos son muy malos y matan a la gente dejaría de comprar los medicamentos. Esta es la esencia básica de Margaret Thatcher, de Friedman, aprendida en las cenas de Margaret Thatcher con Milton Friedman, con Ronald Reagan, ¿no? Que eran muy amigos los tres. Este triángulo mágico dio una vuelta de tuerca, ¿no? A este capitalismo para quitarle absolutamente el rostro humano, ¿no? Y es la desregulación. Entonces, pues la crisis del Oxycontin, ¿no? de los opiáceos en Estados Unidos, bueno, porque realmente nadie lo limita, nadie lo controla, vale, está bien. Y los propietarios, el CEO y los propietarios de laboratorios de Purdue no han tenido ninguna responsabilidad con respecto a los 50.000 muertos y 500.000 adictos al Oxycontin, ¿no? Ninguna responsabilidad. Entonces el mercado demostró que ese medicamento era malo y entonces se dejó de comprar el medicamento. Esta es la filosofía capitalista en la que estamos viviendo, y no quiero hacer un juicio de valor, es una descripción simplemente, ¿no? Entonces, bueno, que se puede hacer de otra manera, sí, pero tú tienes pocos accionistas probablemente, y hay empresas, y yo creo que esto es una de las cosas que podemos impulsar, ¿no? Que se vayan haciendo, y cada vez hay más, y me parece muy, muy, muy bonito, ¿no? Pequeñas empresas con estos objetivos, ¿no? De poder ganar dinero, porque forma parte también del mundo en el que has nacido, pero quizás limitando un poco la codicia. Yo creo que el problema de algunas empresas, de estas que tú dices, que no se dan cuenta o que no quieren mirar. Hay una disonancia cognitiva ahí por la que el CEO de estas empresas alimentarias o farmacéuticas directamente saben lo que están haciendo. Lo saben perfectamente. Sí, y los valores también depende. Es decir, porque yo en mi empresa puedo tener los valores que yo tengo, porque al final todo nace de que yo soy nutricionista y mi vocación es ayudar a la gente a comer más sano, pero al final la industria, como digo yo, se mueve por este dinero y o cambia para que la industria te ofrezca productos más saludables. El problema es que la gente lo tiene que demandar. Claro. Para que ella te diga, vale, pues si me vas a comprar esto, te doy esto. Eso es. Pero no porque diga, bueno, vamos a sacar esto que va a reducir el riesgo de infarto. No. No, eso tendría otra vez que estar a algún nivel de regulación, quizás. Bueno, es que al final es muy similar de nuevo con el tabaco, porque en los países algunos países latinoamericanos han puesto advertencias en los productos. En plan, oye, esto puede generar diabetes, esto tiene alto en azúcar. Bueno, lo han hecho porque al final también por una cuestión económica, y es que el sistema de salud ya no da. No da para más. Al final cambiaremos sí. La regulación, vendrá de nuevo, ni siquiera porque a lo mejor sí, hay políticos que quieran hacer el bien, pero
vendrá en medida por un colapso del sistema, porque estamos viendo que la consecuencia a nivel de salud de los malos hábitos tiene una consecuencia económica y eso afecta ya a todo nuestro sistema de todo. Sí, sí. La medicina en este momento es un gasto insoportable. La asistencia sanitaria para los países como el nuestro es un gasto insoportable que además está creciendo. La partida de medicación cada vez es más cara. Eso está creciendo. No sé cómo va, no sé cuál es. No tengo capacidad para ver, sinceramente, para hacer una predicción. Pero sí me parece que lo que podamos hacer hay que hacerlo en grupos pequeños. Hay que hacerlo de poco a poco y tiene que ser desde abajo. Quiero decir, no podemos pedirle ni a los grandes medios de comunicación, ni desde luego a las grandes empresas, ni a las farmacéuticas, ni a las alimentarias, a las del ocio, no podemos pedirles que ellos se regulen. No quieren. Claro, tiene sentido. Es su negocio. Y su suicidio. Claro. La autorregulación, el cambiar los valores, eso supone la pérdida absoluta de la esencia, que la esencia es la producción sin parar y el crecimiento, ¿no? La falsa expectativa, pero en todo caso en la que estamos viviendo, del crecimiento perpetuo. Uh-huh. Ya está, si no crees en eso, que es la esencia del capitalismo, cierra la empresa y nadie quiere hacer eso. Yeah. Nadie, absolutamente nadie, ¿no? Estamos hablando de las farmacéuticas, luego si quieres hablamos de la industria petroquímica, ¿no? Petrolera, o hablamos también ahora de la industria de la producción de baterías para los coches eléctricos, ¿no? Es decir, se sabe que los coches eléctricos suponen un problema para el entorno a corto y medio y sobre todo a largo plazo, lo sabe todo el mundo. Todo el mundo lo sabe. Como todo el mundo sabe los daños de la emisión de la combustión de combustibles fósiles, todo el mundo sabe lo del tabaco, todo el mundo sabe lo del alcohol, todo el mundo lo sabe. Eso es una cosa curiosa. Y sin embargo no hacemos casi nada. Esto es es algo, como te digo, la guerra. La guerra, me parece, Carlos, que la guerra la tenemos perdida. Uh-huh. Son demasiados frentes, ¿sabes? Que quizás yo modestamente lo único que me planteo es pequeños cambios pues para empezar en la gente que me rodea, pues mi familia pues no come azúcar, no toma azúcar, yo que sé, no fuma, no beben muy poquito o nada. Estos pequeños cambios, ¿no? Hábitos saludables que son saludables para ti, para mí y para la mayor parte de los profesionales de la salud. Son hábitos saludables, pero que sin embargo la cultura, la promoción, la publicidad, eso que se llama publicidad, que es una contaminación, un ejemplo de contaminación ambiental terrible, es la publicidad. Claro. Y sin embargo la publicidad lo que te está vendiendo es lo que tienes que comer. Lo que tienes que comer para estar bien y lo que tienes que hacer para estar guapo, para estar guapa, para oler bien, para vestirte bien. Sí. Es difícil luchar contra esos gigantes, ¿no? Es muy de Quijote, muy de Quijote. Te quería comentar sobre un tema, tu opinión personal como psiquiatra. Yo he recibido muchas críticas porque uno de mi labor a nivel como divulgación es intentar que la gente perciba estos productos ultraprocesados como algo desaconsejable. Porque aunque sepamos que la comida basura no es buena para la salud, una cosa es saberlo y otra cosa es concienciar a la gente para que lo perciba, ¿no? Un poco sería como el tabaco, ¿no? Entiendo que hubo un momento en que la gente sabía que el tabaco era malo, se necesitó la regulación, por supuesto. Eso es. Por supuesto, a nivel social se necesitó la regulación. Pero en cualquier caso, yo, por ejemplo, soy de una generación que no empezó a fumar porque yo culturalmente y educativamente percibí que el tabaco me iba a suponer un problema. Y entonces yo nunca he fumado, porque desde un principio sabía que el tabaco me inculcaron que había riesgo. Y entonces tenía esa percepción del riesgo y nunca fumé. Yo ahora estoy intentando que gente tenga cierta percepción del riesgo a estar todos los días tomando un refresco, bollería y tal. Porque cuando tengan, o así entiendo yo, y así también lo he comprobado en miles de personas que me siguen y que me lo han dicho, cuando perciben que hay un riesgo en ese comportamiento, pues dejan de actuar o hacen por dejar este comportamiento, aunque obviamente hay otros factores como adicción, en fin, los determinantes sociales. Pues bien, hay un problema y es que hay un grupo de personas que cuando yo les intento hacer ver que esto es un riesgo, desarrollan un trastorno.
el trastorno que ahora se conoce como ortorexia. Ah, la ortorexia, sí. Entonces hay un grupo de personas, mínimo, obviamente, y además Sí. es estadístico, que perciben esta comunicación además que al final es ciencia, porque estos ultraprocesados están mayor riesgo de cáncer, de enfermedad cardiovascular, que ojo, no significa jamás tomarlo, porque yo incluso me tomo mi helado de vez en cuando y tal, pero de forma moderada, ¿no? Pues desarrollan este trastorno de ortorexia donde generan como este miedo, ¿no? A que todo tiene que ser saludable, y eso le lleva a problemas, ¿no? Entonces, claro, esto ha sido utilizado por la industria también de los ultraprocesados, medios de comunicación para atacarme como generador de trastornos. Y yo lo he pasado muy mal. Porque Pues yo lo he pasado muy mal porque lo lamento. sé que ayuda a mucha gente a dejar, y la gente obviamente me llega y tal. Pero al igual que me llega muchísima gente que le he cambiado la vida a mejor, incluso de trastornos alimentarios que tenían miedo a las calorías, miedo a engordar y todo esto, hay un grupo de personas, y por el que me han atacado, de que le he generado un miedo a la comida. Ya. Y me echan la culpa a mí. Medios de comunicación, esas mismas personas, y yo no sé qué hacer. Vamos a ver, yo sinceramente no creo, y me entiendes lo que te voy a decir, no somos tan importantes. O sea, tú no sientas culpa por eso, no eres tan importante. Que estas personas, yo he conocido muchas, con ortorexia, con vigorexia, con diferentes rasgos obsesivos de personalidad. Estos son personas con rasgos obsesivos con necesidades personales que... vamos a ver cómo lo digo, porque me encantaría que no se malinterpretase. Son personas que están atentas, entre comillas. Esto es, tú pasabas por allí, tú dices esto, a ti te escuchan y tú pasabas por allí. Podían haberse enganchado a cualquier otro mensaje. Es decir, su necesidad, su carencia básica, su historia. Si con estas personas, yo he conocido varias, claro, estas personas con ortorexia o con vigorexia o con estas necesidades obsesivas por la salud, por la alimentación, por la forma del cuerpo, las dismorfofobias, todo ese tipo de personas, desde estas necesidades obsesivas están planeando sobre un motivo para racionalizar. Entonces, tú le das el motivo, pero tú no eres, o sea, con tu mensaje, con el mío, o sea, no somos tan importantes. O sea, de ninguna manera, no. Con tus mensajes estoy seguro que no puedes provocar ese trastorno, ese malestar, ese nivel de sufrimiento. Era una persona que estaba sufriendo previamente. Seguro. Sí, obviamente hay veces que digo, ostras, porque lo han sacado en entrevistas y tal, y ya solo en la propia entrevista de esta persona con trastorno por ortorexia, te cuenta en la propia entrevista su historia, eso que ya había tenido otros problemas, ¿no? Eso es. Ahora ha cogido mi mensaje y lo ha llevado a que yo no lo niego, ¿no? Y que a mí me da profunda pena, porque al final, imagínate, si yo lo que quiero es ayudar, que alguien te diga que ha cogido este mensaje, y lo intento matizarlo, pero no sé a veces cómo, porque llego a tanta gente. Eso es inevitable, eso es absolutamente inevitable, que en el momento en el que tú lanzas un mensaje, da igual que seas tú o que sea quien sea, va a haber alguien sensible para incorporar el mensaje, hacerlo suyo y a partir de ahí pues poder racionalizar la responsabilidad en ti, colocar la responsabilidad en ti o en otro. Eso es absolutamente inevitable. Te pasa a ti, me ha podido pasar a mí, me pasará, seguro. Hay pocas cosas que hacer, pero en todas estas personas, la reflexión que yo te puedo plantear como psiquiatra, en que todas estas personas, como lo dices, ya hay una historia previa. Hay una necesidad previa de ponerle nombre a su angustia. Son personas angustiadas, previamente angustiadas. Y ponerle nombre les ayuda. Yo, cuando me ha pasado de cerca alguno de estos casos, yo le he dicho, mira, primero que las redes sociales es tan fácil como si un mensaje crees que te está haciendo daño, no lo veas, dejar de seguirlo, exacto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, si estás notando un verdadero daño con esto de la divulgación de comida saludable,
un daño psicológico, entiendo que tienen que percibirlo, pues acuda a un profesional de la psicología, ¿no? Eso es, sin duda, sin duda. Pero que, como te digo, soy personas que esa necesidad es una necesidad suya, ¿no? Una necesidad, tienen toda una historia y tienen esa necesidad latente de ponerle nombre a su malestar. Entonces te encuentran a ti, en otros casos pues se encuentran a una secta, ¿sabes? O encuentran a algún tipo de consumo de sustancias. O sea, siempre la cultura, siempre hay una oferta permanente, desde el venderte alcohol, venderte tabaco, venderte heroína o venderte ortorexias. ¿Entiendes lo que te quiero decir? En el sentido de que estamos ofreciendo, la cultura está permanentemente en esta cultura nuestra, además con tanta comunicación, con tanta difusión, estamos permanentemente ofreciendo etiquetas. Y ofreciendo soluciones también, ¿no? Entonces, para algunas personas, el colocar su obsesividad, colocar su obsesión en la dieta es suyo, eso es una necesidad, tú no lo propones, tú no propones de ninguna manera que se haga eso, es una necesidad suya, y una vez que lo ha hecho y alguien le ha puesto además un diagnóstico, entonces, bueno, pues culpabilizar al exterior, culpabilizar a alguien de fuera, también es humano. También lo haríamos casi todos, eso es completamente humano. Es un proceso que en psiquiatría se ve con bastante frecuencia y es inevitable. Es decir, pero otra vez, no eres culpable porque no eres tan importante. Yeah. ¿Me entiendes? Me tranquiliza. No, tranquilízate. No eres tan importante como para... Bueno, al final, primero que yo no soy el único que divulga sobre alimentación saludable, porque hay un montón. Diciendo todos lo mismo, ¿no? Pero me preocupa esa y yo creo que es hacer esos disclaimers, esos de que no te obsesiones o si ves que lo estás haciendo... acudir a un profesional de la psicología creo que es importante. Ya por último me gustaría comentar el tema porque somos seres sociales, el tema de la soledad. Que hoy, yo hace no mucho estuve en Japón y precisamente en zonas tradicionales una de las cosas que más me llamó la atención de la alta longevidad de algunas zonas, aparte de la dieta, de la movilidad, que se veían abuelitos en bicicleta, que me impactó. Digo, aquí ver un abuelito en bicicleta es imposible. Porque fragilizamos mucho a las personas también mayores y demás, ¿no? Es el tema de la comunidad, de tener ese soporte social, de verte importante, de ser importante para otros y de que otros les importes, ¿no? Sí. Yo también incluso que vengo de Andalucía, concretamente Huelva, Sevilla, mi familia es bastante unida y sé que eso es saludable. O sea, la gente, la comunidad, en Sevilla lo veo, digo, las tradiciones, esa cervecita del terraceo, obviamente sin abusar del alcohol, pero esa conexión social, esa vida social, yo que también me he alejado parte de eso por mi trabajo, estando viviendo aquí en Barcelona, quedando un poco más aislado, hago la reflexión de decir, ostras, qué importante también es cuidar, construir vínculos sociales y tenerlo como algo consciente en cuanto a la salud, ¿no? Sin duda. Eso es otro marcador de salud mental y, como siempre, de salud mental y de salud de la otra. Porque es general. Claro, no puede haber dos. Sin duda, sí, el mantener los vínculos sociales, buenos vínculos, porque también lo que en algún otro momento, si repetimos mucho la importancia de los vínculos, podemos tener también alguna complicación, porque entonces puede haber personas que son capaces de tener cantidad en lugar de calidad. Entonces buscar amigos que no lo son, ¿sabes? Pero el mantener la vinculación con la familia. Esto es la vinculación. Nos hemos desconectado. O sea, una de las carencias y de las que todos pensamos que tiene mucho que ver con el incremento de las manifestaciones de sufrimiento, esto es del empeoramiento de la salud, de lo que se llama salud mental, tiene que ver, entre otras cosas, porque nos hemos, por diferentes desconexiones, y una de las desconexiones es exactamente eso, claro,
la conexión con el sistema, para empezar con el sistema familiar y luego con otros sistemas sociales. La cultura que estamos viviendo, que hemos elegido otra vez entre todos, es una cultura profundamente individualista, en la que cada vez estamos más aislados. Con esa falsa imagen que nos han vendido las redes sociales de que inicialmente se hicieron para conectarnos, ¿no? Nunca el ser humano ha estado tan desconectado como en este momento de la supuesta hiperconexión. Estamos tremendamente desconectados y tremendamente solos. ¿Qué va a hacer si no lo remediamos? ¿Qué está intentando hacer ya alguna parte de la psiquiatría estadounidense? Pues convertir entonces la soledad en otro trastorno mental. Exacto. ¿Con un fármaco? Exacto. Y ya están proponiendo, y hay en sus estudios, y se han publicado, y ya están planteándose la soledad no deseada como un trastorno individual. Estás solo porque la culpa es tuya otra vez, ¿sabes? Y entonces ya están tratando la soledad con fármacos. Han empezado con fármacos derivados directamente del MDMA, o sea, con éxtasis, con un derivado anfetamínico, el éxtasis, que se vende clandestinamente, el MDMA. Entonces, tratar a las personas que están solas con MDMA y empezar a considerarlo como un trastorno mental es un ejemplo de psiquiatrización. Eso es. Como la soledad se va a convertir en un trastorno mental individual. La cultura, entonces, para redondear, ¿no? Con todo esto, con estos fenómenos de psiquiatrización, ¿qué hacemos? Mirar al individuo para no mirar a la sociedad que hemos construido entre todos. La sociedad está bien, la sociedad es fantástica, todo está muy bien, y luego somos los individuos de uno en uno los que fracasamos. Fracasamos con ansiedad, con depresión, con esquizofrenia o ahora con soledad. Entonces se trata con una pastilla, porque el enfermo eres tú, no que la sociedad facilite la desconexión, que parece una obviedad, ¿verdad? No, la sociedad esta que hemos construido en todo es fantástica, pero tú eres un inútil que no sabe relacionarse con los demás, entonces lo vamos a hacer con anfetaminas. Y lo siento, pero es que tengo que preguntarte más cosas, porque es que ya que te tengo aquí, ¿qué opinas de esto? De la adicción que tenemos al móvil porque yo me considero que a veces me cuesta ponerme a leer un libro. Sí. Me cuesta. De verdad que hago... Bueno, obviamente me tiene que interesar, pero que mi mente o mi cerebro no está acostumbrado a ese ritmo tan lento. Eso es. De tener que leer palabras, hacerme la historia, cuando realmente lo tengo todo súper estimulante aquí, ¿no? Eso es. Sí, ¿qué opino? Pues eso yo creo que tampoco es opinable en este momento. Hay muchos datos, ¿no? En el sentido de que esto nos está volviendo locos. Básicamente, con esto lo que se ha conseguido es una pérdida absoluta de atención. Ahora, los adultos en su trabajo son incapaces de estar más de 3 minutos centrados en una tarea. 3 minutos. Así que, no, esto es una locura. Es decir, esto... ¿Se regulará? Bueno, vamos entonces a hablar hablando de industrias farmacéuticas. Como te digo, para mí como psiquiatra es muy fácil hablar mal de la industria farmacéutica. La conozco muy bien, pero ahora vamos a hablar de iPhone, vamos a hablar de Meta, vamos a hablar de esta industria. Eso es un negocio, de Google. Vamos a hablar de todo esto, ¿no? Que realmente a mí me parece que si se pudiese cuantificar, y aquí estoy hablando a título absolutamente personal, como ya además como... De tu opinión, vaya. Mi opinión de anciano. O sea, mis hijos me dicen, papá, ten cuidado con esto porque esto se nota mucho enseguida que dices cosas de abuelo ya, que no. Ellos se ríen mucho cuando hace años yo dije que WhatsApp y estas cadenas y por supuesto lo que son las redes sociales que suponían y esto lo voy a decir aquí, no lo digo nunca en público y mis hijos me van a regañar si me oyen, ¿no? Que esto supone la muerte de la civilización occidental. O sea, las redes sociales han supuesto la decadencia absoluta, la muerte de la civilización occidental y tal y como la conocíamos hasta finales del siglo XX. Sí, y esto hay datos muy obvios, ¿no? Cada día somos más tontos, cada día estamos más gordos, cada día somos más vagos. Sí, y eso tiene mucho que ver con la pérdida de la atención, la pérdida de la concentración. Exacto, ¿no? Y la necesidad de la satisfacción inmediata, la intolerancia a la frustración, en fin, estoy diciendo una lista, ¿no? Yo creo que de obviedades también. El resultado de todo esto es que si vamos perdiendo todo esto, pues lo que hemos conocido como el ser humano occidental civilizado
pues se pierde, porque una de nuestras características como seres humanos con una corteza, supuesto Homo sapiens, era pues esto, que éramos capaces de leer libros, que éramos capaces de producir, que éramos capaces de estar solos, que éramos capaces, ¿sabes?, de hacer cosas que ahora mismo parece evidente que no lo somos, ¿no? Y que las pruebas de cociente intelectual, de CI, que se hacen en Suecia, acaba de publicar un trabajo muy interesante, ¿no?, de cómo hay desde el año 2000, cuando se incorpora Internet y sobre todo la telefonía móvil, las redes sociales se empiezan a generalizar, el cociente intelectual de los estudiantes universitarios en Suecia va bajando, sin parar. Ha ido bajando, ¿no?, desde en los últimos 20 años, 20, 22 años, ¿no? Entonces cada día somos más tontos y tenemos más dificultades para fijar la atención. Luego entonces los niños, los chiquitines, hacen exactamente eso que aprenden de los adultos y entonces a los chiquitines les diagnosticamos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es lo que estamos haciendo los adultos. Entonces a los chiquitines les hacemos un diagnóstico de un trastorno psiquiátrico y les ponemos una medicación para el resto de su vida, con anfetaminas. Y esta es la cultura en la que estamos viviendo. Y esta es la psiquiatrización, para terminar si quieres, esta es la psiquiatrización de la vida. Como estamos psiquiatrizando todo. A mayor gloria en este caso, a mayor gloria de la industria farmacéutica, sin duda. Total. Claro. Y por otro lado, de Meta, de Google, claro, de la industria de la comunicación. José Luis, hemos hablado de muchos temas. Espero que a la gente le haya servido, seguro que sí. Es cierto que me deja esa sensación un poco de impotencia, de decir, joder, cuántas cosas están mal en el sistema. También de decir que al que escuche esto con que una persona que escuche esto le ayude a tomar conciencia, a hacer esos micro hábitos que tú has comentado, a cambiar a mejor dentro de este sistema que sabemos que te puede llevar a enfermar, pues oye, esta conversación habrá valido la pena, ¿no? Yo te lo agradezco mucho. Esto también está estudiado, ¿no? En una conversación de este estilo, yo cada vez que daba clase en la facultad o en el colegio de médicos o de psicólogos, esto está estudiado. En estas situaciones es la regla de los 3 tercios. Hay un tercio que está de acuerdo con lo que dices y entonces va a poder, de ese tercio, unos poquitos van a poder simplemente cambiar la mirada, mirar, reflexionar. A lo mejor les hemos abierto una ventana, serán unos pocos, y podrán hacer algún cambio. Fantástico. Luego hay otro tercio de población, en cualquier actividad de este estilo. Hay un tercio de población que te odia, o sea, que da igual lo que digas, no va a estar de acuerdo contigo, da exactamente igual. Y luego hay otro tercio al que le importa un bledo, directamente. Total. Son los 3 grandes tercios con los que cualquier profesor, cualquier orador, cualquier persona que opine, que abra la boca, cualquiera sabemos que eso es así y tenemos que hacernos cargo también de que no tenemos toda la razón, de que es discutible lo que decimos. Algunas de las cosas que decimos yo creo que no son discutibles. Estamos hablando sobre datos, esto no es opinable, ¿no? En ningún momento hemos dicho que la Tierra es plana. Estamos dando datos, ¿no? Pero no importa, tenemos que contar con que un tercio de los oyentes a los 5 minutos lo han apagado porque les parece un rollo, no les interesa lo más mínimo. Otro tercio da igual. Nos van a odiar. Sí, y si no odiar no les va a calar y fíjate cómo no van a estar en su derecho, ¿no? Faltaría más. Y luego hay otro tercio que sí que les puede interesar y que seguramente van a terminar el podcast, ¿no? Y luego de ese tercio pues habrá una cantidad pequeña que no sé cuantificar a la que a lo mejor le ha servido, ¿no? Y le ayudará. Y yo creo que esa es nuestra batalla, otra vez. Esa pequeña parte de la población, la nuestra y la de, en general, quienes estamos difundiendo para que la gente pueda elegir y pueda decir esto sí, esto me interesa, esto no. Y si te interesa y hay puedes implementar estos pequeños cambios que, aunque parezca mentira, que esto es lo que como médico a veces me desespera, ¿no? Pequeños cambios que pueden cambiar absolutamente tu vida. Y son muy pequeños, pero que pueden cambiar, ¿no? Y que me parece que eso, aunque haya una muy pequeña parte de la población, yo creo que tu trabajo, y me gustaría pensar que el mío, que nuestro trabajo puede servir, ¿no? Jamás he pretendido convencer, ni tener la razón, ni convencer a todo el mundo. Eso es imposible, ¿no?
Pero si hay una pequeña parte de la población, pues mira, chico, yo creo que esa es, otra vez, yo creo que esa es nuestra batalla, ¿no? Yo intento recordármelo porque a veces la autoexigencia te hace caer en la locura de que tengas que ayudar a todo el mundo y no... No, eso es imposible. Eso es imposible. Eso es imposible, es innecesario además, eso sí, innecesario. Pues de verdad, muchas gracias por estar aquí, por tu conocimiento. Dejaremos tus redes sociales, la gente donde quiera encontrarte en la descripción. Invito a gente que vea otras entrevistas tuyas. Y en un futuro volveré a invitarte a este podcast si quieres venir, porque de verdad esta conversación y el valor que aportas es muy positivo y de gran valor a la gente. Pues yo te lo agradezco. Te agradezco una barbaridad que pienses, que creas eso y que te parezca que tengo algo interesante que decir. Es para mí un honor y un placer poder compartir este momento contigo. Lo he pasado muy bien. Lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho. Muchísimas gracias. Genial. Gracias, José Luis. Gracias a ti.